años, candidato del PRD a diputado federal plurinominal. Pablo, mucho gusto. Gracias, Nino, por la invitación. Aquí saludo también a los jóvenes del PRI y del PAN, con los que vamos a tener un intercambio, espero que productivo. ¿Y por qué esperas que sea productivo? Pues porque no hay que caer en las descalificaciones. Creo que eso va Vas en con contra propuestas de la política, descalificar y la contienda de el lodazal, aleja a la gente de la participación en lugar de acercarla. Y vamos a hablar de una república amorosa. Amoroso sí, pero también el cambio verdadero. Cambio verdadero. Santiago Torreblanca, candidato a diputado de la Asamblea Legislativa por el Partido Acción Nacional. Santiago, mucho gusto. Buenos días todavía, Nino. Buenos días a mis compañeros. Buenos días al auditorio. ¿Tú también estás en esta república amorosa o de qué vas a hablar? Yo hablo de las ideas. De las ideas. ¿Qué ideas? ¿Qué propones? Mira, yo propongo en qué materia, Nino. Hay El miles de Distrito materias en el Distrito Federal, Federal. la Asamblea. Nino, como si hubiera uno o dos problemas en el Distrito Federal. ¿Cuál es el más importante? Bueno, primero una reforma orgánica que permite eficientar la administración pública del DF. Medidas de combate a la corrupción, medidas de movilidad sustentable. Si quieres ahorita, tú y tu auditorio me dicen de cuáles quieres que hablemos a fondo. Juan Carlos Cardona, 24 años, PRI, para la Cámara de Diputados, asesor del PRI en la Cámara de Diputados. Juan Carlos, mucho gusto. Mucho gusto, Nino. Bueno, regresando 15 días después del que tuvimos hace 2 semanas, ¿Por qué no lo invitaste a Santiago en aquella ocasión? ¿No quisiste que viniera? a Santiago no lo invitaron sus amigos panistas. No me digas. Así son, ni entre ellos se llevan bien. ¿Cómo? ¿Hay Sí. enfrentamientos en Pues ese partido? recordemos más cómo se llevan Josefina y Ernesto Cordero. Bueno, pues yo los veo en la misma campaña, en el mismo barco, ¿no? Eso no es lo que piensa el resto de la gente, pero lo que quisiéramos hoy Ay, es me compartir acostumbrados a la línea. las ideas y las propuestas que tenemos. ¿Que tienes línea? La línea. A ver, habla bien. ¿Qué dijiste? No, es que en el PRI están muy acostumbrados a la línea, entonces no hay discusión entre ellos porque llega un tlatoani absoluto y todo el mundo dice sí señor, y quieren ver hacia todos los mexicanos. Son concepciones diferentes, Nino, de ver la política, pero bueno, yo respeto. Un panista en el calderonismo difícilmente puede decir eso. Pero la idea de nosotros es presentar nuestras propuestas, sobre todo hablar más o menos de los candidatos que tenemos hoy. Ayer estaba escuchando una entrevista que tuviste varios candidatos al Senado. 8. 8, fue... 8 que van a vivir Debe ser. maravillosamente durante 6 años. Ah, no es eso, ¿verdad? Perdón. Debe ser algún récord. Entonces, se habló mucho sobre las problemáticas, no solo en la ciudad, porque no solo había candidatos del Distrito Federal. Entonces, Bueno, pero acuérdate que los senadores son para toda la República. Vienen con la representación de un estado, pero son para todo el país. claro, forman parte de una soberanía, pero que es, y creo que eso se nos olvida a veces, debería ser la representación territorial. La soberanía del pueblo reside en la Cámara de Diputados, pero cada senador debería estar velando por los intereses de su estado, aun y cuando vaya en contra de su partido, o aun y cuando vaya contrapunteando con los intereses de otros estados. ¿Ya ves cómo no tienen línea? Que No, aunque pero- vaya en contra de los intereses de su propio partido. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Mira, precisamente nuestro candidato a senador en la segunda fórmula por el DF, Mario Delgado, su propuesta y su campaña es explicar a la gente qué hace un senador, porque efectivamente no sabemos qué hace un senador. ¿Qué hace un senador? El Senado se compone por 3 senadores de cada estado y por una lista nacional plurinominal. Entonces los senadores tienen que estar encargados fundamentalmente de aprobar los ministros de la Suprema Corte de Justicia, al Procurador General de la República, al Ombudsman Nacional, a dirigir la política exterior. A diferencia de los diputados, no tienen injerencia en el presupuesto. Bueno, y con la reforma política que aprobó el PRI, ahora ya se puede, o sea, el Senado va a tener facultad de ratificar a los miembros de órganos regulatorios, e incluso a varios nombramientos del ejército. Eso es importante porque fíjate que podemos ver que la COFETEL, que la Comisión Federal de Competencia están capturadas por los entes que supuestamente deberían de regular. Entonces siempre será positivo y el PRD votó a favor de esa reforma para que haya un control mucho más horizontal de estos órganos que antes solo dependían del Ejecutivo. O sea, preparando todo para cuando llegue el próximo presidente de la República. Enrique. No, para el control. No, yo creo que es para un control más democrático del poder. O sea, ya Así me que perdí. hay que Estamos descentralizar. hablando de funciones del Senado, de nuestros candidatos al Senado, de órganos reguladores. Es la Asamblea de Representantes de las candidaturas a la presidencia de la República Tal de vez- diputados. Tal vez tendríamos que empezar, es lo justo para Santiago, lo que se acordó es que hoy debatiéramos más o menos sobre temas de jóvenes El DF. Me parece y bien. sobre el Distrito Federal. Propuestas que cada quien trae. Si pudiera empezar. Adelante, adelante. Este- Mira, Eh, eso me gusta de los priistas.
Antes de que les den línea, ¿puedo empezar? Ustedes deberían de ser igual. Hay que tener esa cordialidad siempre. Es lo que Aunque hay les que ser falta a firmes. ustedes. Para empezar, me di a la tarea de hacer como un ejercicio extremadamente sencillo. checando ¿Vas a los- leer todo eso? No. Ese es el Checando libro los- que no leyó Peña, cabrón. Es que los del PRI usan Estoy teleprompter. totalmente en contra de las cuotas, como es una A postura ver, hay personal. cuota ¿eh? para jóvenes y hay cuota para mujeres, Así es. pero si gana una mujer la presidencia de la República va a haber cuotas para hombres. Pues escuchaba también aquí en tu programa que había panistas que decían que deberíamos ser como Noruega, que tiene cuotas para hombres, porque las mujeres parece que están tomando la política. Entonces, la justicia no se da a través de las cuotas, la justicia se da a través de los De la espacios equidad. ganados. Bueno, más La allá del competencia, tema, No, mira, yo estoy totalmente en desacuerdo con mi amigo. La verdad es que Juan Carlos. Juan Carlos, que la discriminación positiva es fundamental en cualquier estado para equilibrar un terreno que anteriormente ya está desequilibrado. Es decir, ¿por qué a las mujeres se les debe impulsar en el 40% al menos de las candidaturas, como dice el COFIPE, y en el PRD el 50% de las candidaturas debe ser para mujeres? ¿Por qué? Porque de entrada hay barreras muy fuertes para que las mujeres puedan participar en política. Hay una cultura machista muy profunda en el país y entonces ponemos estos mecanismos que son discriminación positiva para equilibrar el terreno. Lo mismo pasa con los jóvenes, con los indígenas y con los homosexuales dentro del PRD. Y bueno, el PRI es muy común que haga eso de que en el estatuto menciona no sé cuántas veces a los jóvenes, pero te voy a decir que en la lista del Senado del PRI no hay ni un solo joven. ¿Cómo? ¿Puro prinosaurio? Todos son prinosaurios. No, todos no, son no empieces. Romero los de jóvenes Champs. lo son. Va Bueno, Gamboa tal vez- Pascoe, que tiene como tal vez 80 lo dice Pablo años. de Va la Romero de Champs. ¿Quién va? Joaquín Gamboa Pascoe de la CTM, que tiene como ¿Cuántos 80,000 años? años, No, 80, va 80. en la lista del Senado. Romero de Champs, que tiene más de 70 años, va en la lista del Senado. No hay ni un solo joven al Senado. El PRD, No digas. en el lugar 5 lleva un joven y en el lugar 10, me parece, va otro joven al Senado. Mira, Pablo, y en que la es- Cámara de Diputados te voy a decir que no hay un solo joven del PRI con menos de 30 años en ninguna de las listas, de las 5 listas plurinominales, no va un solo joven. Bueno, vámonos Entonces, primero. ¿de qué sirve que venga la palabra joven en los estatutos del PRI si no hay jóvenes en las Eso candidaturas? coincido. Es A ver, simulación, es la los simulación de Peña estatutos Nieto. de un partido son netamente orgánicas, no son proyecciones de principios. Si uno ve la Constitución mexicana, ¿cuántas veces aparece la palabra joven ahí? Desconozco el número, pero no han de ser muchas, y eso no significa que al Estado mexicano no le importe la juventud. Más bien, las políticas de juventud vienen contenidas en la proyección Ahora, de principios, ahora, en las políticas públicas, etcétera. En esta pasada legislatura les fueron a preguntar a los diputados de cuántos artículos cuántos artículos tiene la Constitución. Yo te digo. No, espérame. Lo peor fue, o lo más terrible fue que no lo tengo preciso, pero exactamente no me acuerdo. Terrible, ¿eh? Terrible. Son hablando de 136 más artículos. Estás hablando de transitorios. artículos, estás hablando de artículos, no de las ocasiones o las veces en que se cita una palabra. Bueno, ya Pero- ni contar el contenido de esos artículos. Bueno, Claro, ¿no? eso es un punto. Realmente, ¿cómo se mide el apoyo de los jóvenes de una política pública, de la ideología de un partido o del gobierno? En sus acciones. Es muy claro ver las acciones. Dos, acciones afirmativas, sí o no. Por regla general, no. Tiene que ser un caso muy extremo para que lleguen a justificarse. Yo soy una persona que creo en la libertad de las personas, creo en la inteligencia de las personas, creo en la inteligencia de los votantes, y la persona que haga un mejor papel y se desempeñe mejor en su campaña va a ocupar los espacios. 3, ya hay que entrar al tema liso y llano de políticas de juventud en el Distrito Federal. Existe la ley de las y los jóvenes del Distrito Federal. Esta ley es, por un lado, orgánica y por otro lado, programática. ¿A qué me refiero? Por un lado, regula cómo se estructura el Instituto de la Juventud del DF, y por el otro, da una serie de principios de genéricos, retóricos, que no están Bueno, yo mal checando el boletín de necesariamente, cristal, se pero puede no decir ayuda de nada. crear la Secretaría de la Juventud, que No, hombre, claro que no. desgraciadamente esa es la solución a todo, ¿no? O sea, queremos hacer Exacto. todo secretaría, todo unificar y todo termina siendo Red Ángel al final. Así es, justamente digo, ¿Cómo no, qué? Así le dicen. Red Ángel, que aparte opera la oficialía mayor, ni siquiera desarrollo social, pero esa es otra historia. Cintia López Castro, 25 años de edad, candidata a diputada local, distrito 37 en Tlalpan. Cintia, mucho gusto. Nino, muchísimas gracias por recibirme nuevamente en tu programa. Te agradezco mucho la oportunidad que nos das para poder hablar con libertad. Nadie lo hace, Nino, de verdad te lo agradezco mucho. Cuéntame, platícame. ¿Cómo Nino. va todo esto y de lo que estamos escuchando, si estás en
¿De acuerdo o en desacuerdo? Bueno, pues primero mandarle un fuerte saludo a los tlalpenses, que hoy todos les dijimos que prendieran su radio y estuvieran escuchándonos en las casas, las señoras, los líderes, el equipo, los taxistas, los transportistas. Bueno, primero que nada es mandarles un fuerte abrazo, decirles que aquí estoy, que aquí está la voz, que quiere ser su diputada en esta próxima legislatura de la Asamblea Legislativa. Y bueno, pues aquí quiero tocar el tema de la salud, que me parece muy muy importante, Nino. Fíjate que allá en el distrito donde yo vivo, que es por la carretera Picacho a Jusco, está nada más hay una clínica que atienda toda la parte de la Jusco Medio y toda la zona de los pueblos. Entonces, bueno, pues me parece importante meternos mucho al tema de política pública, en tema de salud, poder regular estos centros de salud que no alcanzan para poder atender a la gente, que hay una cantidad de gente esperando durante todo el día, y bueno, pues se necesita verdaderamente hacer una reforma en temas de salud que bueno, que viene desde el tema federal y que debe de aplicar a lo local, pero sobre todo estas clínicas locales que hay en el Distrito Federal, se tiene que hacer alguna regulación, se tiene que cambiar el método, se tiene que hacer más fácil el acceso, porque realmente, bueno, es un problema que, por ejemplo, en el distrito lo tenemos todo el tiempo. Otro tema que quiero tocar, que también es lo que nos preocupa a los tlalpenses, de calle. Yo aquí quiero hablar, Nino, por lo que el común de la gente, ¿no? ¿Qué dice el bolero? ¿Qué dice el carpintero? ¿Qué dice el taxista? ¿Qué dice la ama de casa, no? Que son quienes vivimos los problemas todo el tiempo. Bueno, pues también se necesita hacer un cambio en el presupuesto y la destinación a toda la parte del agua. El problema en el Ajusco tiene que la gente recibe el agua 2 veces por semana. ¿Esto es por tandeo? Sí. Fíjate que es porque, bueno, sí hay un problema. Siempre se dice que en Iztapalapa es donde existe ese problema, pero nunca se habla de Tlalpan. ¿Por qué? Pues Tlalpan se ha justificado mucho que el problema del agua viene por la zona geográfica, porque es zona roca volcánica, y que al estar bajo roca volcánica tiene complicaciones geográficas, naturales, que hacen que sea muy complicado que los conductos acuíferos puedan estar como en buen estado, y también, bueno, eso conlleva un gran problema de drenaje. Entonces, bueno, pues hay una falta de abastecimiento de agua, y bueno, Nino, si me permites decirlo abiertamente, también hay un negocio tremendo de las pipas. ¿Cómo? No pensemos, no digas eso. Sí, los gobiernos Nino, perredistas no permitirían jamás eso. Mira, Nino, pues eso es otra cosa que tenemos que regular, porque si ustedes preguntan por qué no se ha arreglado este problema del agua, bueno, pues es porque también nadie lo ha querido hacer. Ha sido un negocio. ¿Cuánto vale una pipa? Una pipa te vale aproximadamente 900 pesos. No, pues nunca van a Yo querer. creo que el problema es más complejo que eso. Más complejo. Es más complejo. Y nada más, fíjate. déjenme exponer 3 temitas más. Sí, que no sea misógino. No, adelante. A mí me encanta que hablen las mujeres y escucharlas. No, nada más para... ¿Te viste bien panista? A mí me gusta que hablen las mujeres, los hombres, los adultos, los niños, las niñas, los jóvenes, hombres y mujeres, ¿Te todos. viste bien Bueno, amoroso? pero que ahorita hable Cintia. Bueno, yo quiero, Nino, aprovechar Este es espacio. el PRI, Chihuahua. Es que estos espacios, Nino, son la única manera de llegarle a la gente. Entonces, sí es importante, repito, el tema de salud, el tema del agua, en el tema educativo. Bueno, pues estamos con la propuesta de nuestra candidata Beatriz Paredes de poder tener escuelas de tiempo completo. Maestros, no se me vayan encima, porque los maestros y los directores se me van encima cada vez que decimos esta propuesta. Por supuesto, va a ir acompañado esas escuelas de tiempo completo con un aumento que se pueda equilibrar los salarios de los maestros, porque un maestro te dice, bueno, pues sí vas a tener escuelas de tiempo completo, pero ¿cuánto me vas a pagar? ¿No? Entonces, bueno, esto tendrá que ir acompañado con una buena nivelación en sueldos de los maestros, de los directores. Yo me pregunto cómo va a ser eso, Beatriz, si la Secretaría de Educación del DF no les paga a los maestros de primaria y de secundaria, porque el DF no puede operar porque es federal. Entonces yo creo que Mario Beatriz Delgado nos no está lo deja engañando. entrar a los concurrentes. Yo creo que ahí Beatriz nos está engañando a todos y nos quiere ver la cara, porque no lo puede hacer. Antier hubo un ¿Por evento. qué nos quiere ver la cara? Antier güey? un evento Porque ahorita la vas, CEP ahorita vas. Porque la CEP es la que opera las escuelas en el Distrito Federal. ¿Tú A nivel recuerdas docente, la aquella- estructura es el exacto, gobierno del DF. Exacto, el edificio como La tal, estructura. pero no los maestros, quién les paga.
y eso lo rige esta educación pública. Entonces, ¿Qué Beatriz les miente. parece en Pues eso? sí, de entrada, una de las Miente. propuestas, por ejemplo, de nuestra candidata al Senado, Araceli García del PRI, es que se descentralice la educación. Entonces, ahora que que el DF, al igual que todos los demás estados, acompañado de una constitución política nueva, que haga el DF con un estado también. El punto de Beatriz- pero tenemos que partir de la Constitución que estaba solicitando y que está pidiendo ahora el Miguel Supermercado. Ángel Exacto, Mancera, el día es de un ayer esfuerzo tuvimos de varias fases. esa reunión donde Porfirio Muñoz Ledo, que es un gran exponente del constitucionalismo, Arnaldo Córdoba, planteó la necesidad nuevamente de que el Distrito Federal cuente con su propia constitución. No, ahí sí Porque es histórico. aquí hay una respuesta que está ligada al tema del agua. ¿Por qué no hay suficiente dinero para infraestructura de agua? ¿Por qué? Uno, ¿tú sabías que el Distrito Federal recibe solamente alrededor de la mitad del 50 centavos de cada peso que aporta la federación? Es decir, los capitalinos pagan sus impuestos y solo cerca de la mitad de ese dinero regresa para ser invertido en el DF y los otros 50 centavos se van a otros estados. Entonces hay un problema de falta de recursos, de que el DF está ahorcado financieramente. La deuda del DF la votan en la Cámara de Diputados y no en la Asamblea Legislativa del DF, otra cosa que restringe la capacidad de inversión. Y la otra es que Conagua, que la dirige José Luege, está utilizada políticamente y hay una estrategia de sabotaje por parte de Luege en contra de la Ciudad de México, precisamente para que el problema Partido del agua Acción Nacional. A ver. Sabotaje. Rápido. Partido Acción Nacional. Del Cutzamala viene solo el 36, pero a los del PRD les encanta la teoría del complot, de verdad les encanta. Deberían dedicarse a la novela policíaca. Les saldría súper bien, especialmente al Peje, aunque el Peje sería un poco ya surrealista su novela. Pero bueno, sigamos con el tema de política pública para juventud del Distrito Federal. No quiero crear la Secretaría de la Juventud, al revés, eso es de lo que estoy hablando. La propuesta sería que fuera una dirección de la Secretaría de Gobierno, que más bien de forma transversal verificara el tema de juventud. El tema de juventud no es uno, son los temas de todos los ciudadanos en general. Es trabajo, salud sexual y reproductiva, Órale. educación. Me da mucho gusto que digas eso. ¿Por qué? Pues porque es que los panistas en Guanajuato queman los libros de educación sexual, si te ¿Cómo? acuerdas, ¿no? ¿Cómo? Ay, ¿cómo No se van a digas enterar eso. qué es el aborto? ¿Cómo se van a enterar cómo se reproducen los seres humanos? ¿Cómo van a decir que hay gays y que hay lesbianas? No. Bueno, sigue saliendo el programa, te doy un curso de educación sexual, pero no es el ¿Qué tema de la pasó? materia. ¿Qué pasó? Compórtate. Pues joven. ese Compórtate. atento comentario se les agradece mucho, ¿no? Pero realmente la vejez del alma no tiene nada que ver con la del cuerpo, la vejez de las ideas. Yo en lo que estoy en contra es de los viejos paradigmas, de los bloqueos contra las nuevas ideas y de todo tipo de imposición. Pero realmente la gente de cualquier edad no solo puede, sino debe participar en política. Los necesitamos. La política la hacen los ciudadanos, no las personas que estamos en un cargo público. Ni los que están en los partidos políticos, porque hay una partidocracia absoluta. Que es a lo que tenemos que también empezar a tirar. Por ejemplo, de las propuestas de reforma política del PRI, hay un debate muy interesante que tal vez se perdió entre todo lo demás que se decía. ¿A dónde fue el El debate? tema de la consulta, el debate se fue a decir que si tú aprobaste, que si yo no aprobé, que si en el Senado, que si en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, una de las propuestas del PRI era sí a la reelección, pero que la reelección la decían los ciudadanos. Vamos a una consulta popular y que en esa consulta popular se defina la reelección, Pero no si la quieren quisieron o no. que la consulta se Entonces, hiciera el mismo día lo que del están 1 haciendo- de julio de 2012. Es decir, querían que la consulta fuera cualquier día perdido en el calendario. Y que nadie vaya para a que votar. nadie fuera a votar, porque para que la consulta fuera vinculante requerías más del 50% de la participación Y del estaba padrón. perfecto el Estás 1 de hablando de- julio. Entonces era una trampa. Sí, era una constitución trampa política del DF Estás hablando y de un tema reforma, delicado. el PRI ha sido los que la ha parado. Claro. Siempre dicen que están a favor, pero la constitución política del Distrito Federal a mí me consta. ¿Por qué los del PRI siempre dicen que están a favor y no lo hacen? Porque ¿Qué- a qué- mienten. Llevo qué 6 refieres? años trabajando en la Asamblea, Nino, y tú lo sabes, conozco bien el tema. Tanto el PRD como el PAN se han sentado a ver el detalle fino de qué si es la Constitución, qué no, si el PRI lo van a cobrar, las delegaciones o no, si se convierten en... Los detalles finos. El PRI solo da el avión, dice que está de acuerdo, no participa en la votación, pero como hace falta una reforma en el Congreso, ahí es donde la paran ellos. Porque hace falta reforma Mira, la constitucional. estrategia del PRI es Lo bloqueo mismo. las reformas y luego me vendo como el que puede desbloquear y ¿Cómo hacer que las me reformas. vendo? ¿Cómo? No. O sea, que así se anuncia en la televisión. se vende. Es muy Yo no sé interesante si la la gente postura, no porque sepa que el si Verde vamos y el a- PRI hoy tienen la mayoría en la Cámara de Diputados. Y el PRI y el Verde no han utilizado esa mayoría para aprobar las reformas que el país necesita, porque lo que quieren es
engañar a la gente diciendo que la pluralidad afecta al país y que lo mejor es regresar al viejo régimen. Por eso Peña Nieto plantea que se quite la cláusula de gobernabilidad para que haya una mayoría artificial del PRI que imponga una serie de reformas sin considerar la pluralidad del país. Por Vamos a hablar alusiones, PRI. Vamos a hablar de la cláusula de gobernabilidad, que es un tema también muy interesante. Los periodistas se me hace súper interesante y sobre todo que se quejen de ella cuando la viven en la asamblea. La asamblea del Distrito Federal tiene una cláusula de gobernabilidad y vamos a hacer, yo les explico. Peña Nieto no propone una cláusula de gobernabilidad. Propone quitar lo que se ha empezado a conocer como la cláusula de ingobernabilidad. O sea, el PRI lo que logra simplemente por votación es una mayoría cercana al 50%. ¿Qué Lo que se sacó el PRI quiere, en 2009? lo que se quiere, ¿Qué porcentaje sacó el PRI en 2009? tiene 243 diputados. ¿Qué Lo porcentaje que sacó el está- PRI? 42%. que Tiene está más queriendo- diputados del Quiere porcentaje quitar, que obtuvo. quiere quitar. Pero a ver, el candado de el la PRD, ustedes representación. tienen la mayoría aquí en la asamblea, ya se les pega la No entiendo, gana. no entiendo. Esa Es que mayoría para se ellos, construyó. Y además para ellos el nuestro DF tema es existe el en un DF, país ¿no? extraño, el Estado Sí, de es México una también, asamblea, este, es una asamblea a Nuestro modo tema es para DF. que el jefe de gobierno se la pase muy bien. Claro, Claro. por eso vamos a hablar, o sea, regresemos Y al si hace DF. ¿Sabes falta, se cuántas compra iniciativas de Mendicuti, lo digo Marcelo no han públicamente. pasado? ¿Cuántas? Muchísimas. El Pues tema deberían del de agua no llamarle la pasó. atención a la Barrales. Regresemos al no DF operar como y se regresemos debe. al tema de A ver, Morales, que es ¿qué? el que nos Sí, interesa. por no operar como se debe. Hay ni como equilibrio de demanda, poderes. ¿no? No todo lo que Marcelo decida Equilibrio va a de pasar en la poderes. asamblea. Uno, porque Hay varias hay un tribus. control Dos, del porque están PRD peleadas. y la otra porque también hay una participación del PAN, del Verde, del PANAL, del ¿Por qué PRI. no somos Y hay que más tomar en propositivos? cuenta las A ver, espérame nada más las opiniones de tantito. todos. ¿Cuántas tribus hay? ¿Hay 8? Bueno, No, se mira, han hay tres- recomodado. hay Mira, tres Hay tres tribus mayoritarias. principales. La Fueron principal Nuevo es Sol. Nueva Izquierda, la secundaria es Izquierda Democrática Nacional, ¿Y tú de de la cuál que yo eres? formo parte, de la IDN, y la tercera es una corriente del Estado de México que se llama Alternativa Práctica Nacional. No, pero Son quedan las otras tres menores. principales, pero las demás son menores, pero que Pero están ¿y más los formadas. Bejarano? ¿Y los qué? Los Bejarano, ¿dónde están los Es Bejarano? IDN. Se llama Izquierda Democrática Nacional. No, son los Bejarano, los de la lana, los que Es el tienen líder de sus su negocios. de su tribu. Sí, ya sé más, por Sí, favor, los que sé más tienen sus propositiva, negocios ¿cómo que en no? plazas. Sí, Janino, soy mira, ¿Qué? propositiva, ¿Negocios pero en dónde? sus casinos, sus moteles, sus prostíbulos, sus gasolineras, sus negocios, los Bejarano, ahí son los dueños de Tlalpan, ¿eh? Bueno, que lo demuestre Cintia si así lo considera. No, es porque que ya muy salieron fácil videos, venir a recuerdan decirlo de los aquí. videos, ¿no? De Bejarano. Mira, en esos videos La se cantidad. recibió, en esos videos aparece $45,000. Ok. Bueno, es poquito, Tú no es sabes, nada, poquito para ¿verdad? los periodistas, es el Pemex Gate, cuando Entonces, la como es fabricación, poquito, no hay bronca. cuando el Periodistas, sindicato de Pemex ya llévense le todo, pero ya váyanse, le entregó 100 ¿no? millones, el sindicato de Pemex le entregó 100 millones de No, dólares, aquí- 1,000 millones de pesos a la Bastida para su campaña en el 2000. Mira, Mira, es- mentiroso, 650 millones. No exageres. Bueno, regresemos al, Sí, al era tema que nos como compete, 1,000 ¿no? millones. Ahorita entramos al ¿Por tema de qué Miguel extorsión Ángel y Mancera cosas, tiene porque- más del 50% de intención del voto Pues en las porque aunque encuestas? pusieran, como lo dijeron, una vaca, Exacto, tienen un candidato exacto. por qué? por sus el aparato estructuras, que porque tiene. cualquier pilares, persona gana. las Por más el grandes del país. clientelismo. Porque en el DF se ha construido una ciudad que ha incluido a las clases medias y las clases más empobrecidas. En el Distrito Federal hay transferencias de ingreso a adultos mayores, a madres solteras, a personas con Pero eso es discapacidad. Hay obligación, becas, claro que eso es obligación Oye, y es pero- derecho, y es Oye, derecho de la oye, ciudadanía. oye, Pero ¿cuál con es? el PRD se logró. Y la gente hoy paga 3 pesos por un boleto del metro que cuesta en realidad 9 pesos y el gobierno pone A ver, 6. Pablo, Y pagaba 2. 50 puntos en intención del voto lleva Mancera y 50 puntos en intención del voto lleva Peña Nieto. ¿A Hasta poco Peña Nieto 52? también está haciendo lo mismo a nivel nacional? Lo interesante No, del PRD Peña es Nieto lo que están inflando, siempre se es Ah, a defiende. él sí lo inflan y aquí Lo no lo interesante inflan. del A ver, PRD espérame. Aquí no inflan y allá sí inflan. ¿Ustedes inflan? Nada. Entonces. Lo interesante del PRD es que cuando se le ataca, en lugar de defender su postura, en lugar de sacar los argumentos, va y dice, es que Echeverría, solo falta que digan, es que Plutarco Elías Calles, ¿no? No, la Cuando crociada no. Que ahora Bueno. sabemos, gracias al cine, que usa barba de candado. Cuando todos No, vienen de- no. Creo No vamos a hablar de cinematografía. Creo por que lo que hay que favor. Todos los regresar libros estaban mal. es al punto fino que tocó Cintia. Algo que es bien real en esta ciudad es que todos tenemos problemas básicos, comunes y de todos los días. Entonces, es muy difícil vivir en esta ciudad diario sin pensar que que otorgar una mordida te va a sacar de un problema. Quien ha tenido que sacar unas placas, por ejemplo, en esta ciudad, se da cuenta que es imposible sacarlas sin dar mordida. Hoy se Yo hace la por vez internet, que tuve Nino, que hoy se sacar hace unas por placas internet. para un coche, no.
Por internet se va y se paga hasta en la Comercial Mexicana. El problema luego es que hay que ir a la delegación. Pero ¿qué tal las Y en la multitas delegación, del segundo piso es que uno no riquísimo. sabe cómo Esas sí comprobar son que las sí? mentiras, son que fantasmas. sí fuiste, ¡Ya se ¿no? cayó Pablo! No, me he caído. Quiero levantar Así la se va a silla. caer el PRD del Ay, Distrito ayuda. Federal. No digan eso. Pero el punto es tratar de encontrar los lugares Pablo. en donde se le pueda hacer a la gente vivir de una manera mucho más sencilla. Muy bien. Tengo llamadas. Martín González, el daño que ha hecho el PRI a la juventud es grave. Así es. Antes íbamos a la escuela y salíamos preparados. Los maestros, debido a las conquistas laborales, dejaron de trabajar.